Y el segundo elemento, y ahí les va, ¿por qué no se dejan los motores conectados cuando van a tener mucho tiempo? ¿Sus motores están conectados a tierra? Si sus motores están conectados a tierra, el elemento de la distancia o el área transversal de menor conducción de un elemento a tierra, ¿cuál creen que pueda ser? ¿El ancho de su cable, la zapata de conexión, su tornillo o el punto de contacto de una esfera que tienen en el motor? Es el punto de contacto de una esfera. Exactamente. Entonces ahí se logra un efecto que se llama destallamiento. Precisamente ese punto de contacto, y vamos a mencionar en un ideal, es un punto, es el elemento menor de un contacto. Diríamos, lo que en el efecto del estudio de la geometría analítica es el famoso cruce, ¿sí me alcanza a ver? Cruce de dos líneas. Eso es un punto, ¿no? Puesto en una esfera es algo que prácticamente es una nada. Entonces, si hacemos pasar una corriente que pasa por el sistema de tierras, ¿por qué razón? Porque tenemos apartarrayos y porque tenemos toda la parte que tiene que ver con las famosas armónicas. Acuérdense, de la armónica de la octava en adelante se presenta como problemas electrónicos. Y están libres en todas partes, a menos de que tengamos sistemas de transformadores aisladores o sistemas de impedancia elevada. En este caso, ya saben, Z15, Z13, Z20, Z30. Transformadores, grado electrónico con 200% de neutro, ¿no? Entonces, lo que haríamos, derivaríamos toda la carga a que recorriera principalmente esa área. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ok? Entonces, si dijimos que en un mundo ideal tenemos nuestra esfera y tenemos nuestro punto de contacto, lo voy a hacer curvo, pero en realidad no es curvo. A ver, voy a pasarlo en rojo. Lo estoy diciendo curvo nada más como representación. Exactamente. Entonces, el valor de menor resistencia eléctrica será aquí y se hará un estallamiento, un blast, como se le llama. Entonces, ¿qué va a pasar? En un tiempo determinado, nuestra área exterior del rodamiento, y también puede ser interior, normalmente se presenta hacia el exterior, va a quedar como charamusca o toda picoteada. Es el mismo, es el mismo. Es diferente del aflautado que le llaman ingenieros del flouting, así con variadores de frecuencia que se presenta eso. Sí, es diferente porque el aflautado se dan diagonales. Aquí lo único que encontrarías sería como que de la noche a la mañana tu valero, ya cuando eres práctico, tuviera arena en el valero o, ahorita no hemos platicado de la vibración, de la aceleración, hay uno que le llamamos picos de energía, spike energy, exactamente. Esos picos de energía, lo único que detectan al final de cuentas es que qué tan imperfecto está nuestra área de rodadura. Entonces, en realidad lo que encontrarías estos estallamientos. El problema del estallamiento recae en una situación que se llama el crown. Y el crown no es más que eso. Por así decir, la imperfección de la superficie. Exactamente, no te queda nada plano, sino al contrario, te queda como una piña o como una barrena o como le llaman una corona. Y entonces imagínate pasar esa corona sobre tu área, lo vas dañando y amolando. Lo malo que hace el crown, a diferencia de los daños por lubricación, es que el crown, al lograr y al haber sido por un arco eléctrico, ¿qué creen que pasa con estas puntitas? Se volvieron casi diamantes. Lo mínimo
para que tú deshagas un acero aliado son 1700 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? En un blast, sí saben que normalmente se logran 5000 grados centígrados. Por eso cuando estalla un arrancador o estalla un equipo, es tanto para quemar la ropa, dañar un equipo de arc flash. De antemano, yo me puedo poner un arc flash de 100 calorías, tengo un blast y ese equipo, aunque ya no me daña, no sirve. O sea, se comió el equivalente de esas 100 calorías. O sea, esa llamarada entre los 3000 y los 5000, dependiendo de la distancia, se logra aquí. ¿Y qué creen? Por eso es el efecto. El crown, las puntas se vuelven tan duras como el diamante o cercanos a los carburos. Entonces, valores de dureza tenemos sobre valores de dureza de 70, 65 Roswell C, que es una punta de cincel. Entonces, cuando pasa la sección del crown por nuestra pista, normalmente la pista exterior, arranca y van a encontrar ustedes hojuelas no rayados. Por eso te dije, es otra cosa. La parte de, cuando hacemos pasar eléctricamente, sí te da en ciertas partes, pero el crown es un estallamiento. A diferencia de la parte eléctrica, que estamos metiendo diferentes frecuencias y diferentes daños. Aquí cuando se hace el estallamiento, ese se vuelve una barrena y arrancas y tienes pedazos. Y ustedes se dan cuenta cuando lo bajan, el valero no se encuentra muy mal de la jaula, no se encuentra muy mal de las esferas, pero de repente le ven y tiene muchos pedacitos de hojuelas. Este mismo efecto pasa en cualquier máquina. Si ustedes llegan y se conectan y dejan que sus soldadores conecten 20 o 30 metros el cable de tierra y en otros 40 metros vayan a soldar. Eso es la muerte. De antemano, ha habido motores y elementos que he tenido que salir. Una vez cambiamos un asiento de Babi en una centrífuga. Se trajeron precisamente para ese motor desde Suiza, tiempo de entrega de 3 semanas. Los montamos y ¿qué creen? Salió el soldador enmascarado y quiso soldar el barandal. ¿Y de dónde creen que se agarró la pinza? Del tornillo más grande de fijación, pues de la centrífuga, ¿no? Al fin que ya se veía grandote, de 3 pulgadas, dijo, pues aquí no le fallo, ¿no? Y le echó soldadura. Y exactamente, empezamos a echar, a andarla baja, empezó a salir el aceite, pero gris, así como pintura. Revisamos la presión, espérate, volvimos a sacarlo, a lavarlo, lavado con W40, ya saben, para volver a hacer otro lavado, no, volví a salir como gris, como pintura. Volvemos a levantar y a calzar, no les miento, todos salieron como puntos, como si el Babi hubiera estado burbujeando. Imagínense ustedes nada más cómo estaba cada que se le pegaba el electrodo. Saliendo así como burbujeando. Y gracias a que nos dijo el operador, ya saben, estas son para la araña. Yo creía que la bruja o el ET o algo extraño nos estaba pasando, ya saben, la maldición. Hasta que ya saben por ahí el señor que hace la limpieza. Oiga, ingeniero, ¿qué están revisando? No, que aquí revisando la máquina. ¿No será de que ayer, mire, que estaban soldando y no sé qué, el barandal se les estaba pegue y pegue porque lo querían soldar con la pintura? El señor pensando por la pintura. A ver, ¿dónde? Ay, precisamente se oía el cuadro. Eso es lo que sucede. Eso mismo les pasa a cualquier motor que no tengan trabajando y que lo tengan conectados con el sistema de tierra. Sí. ¿Qué? Entonces, si se van a realizar trabajos de soldadura cercanos a X motores, ¿lo recomendable sería desconectarle la tierra o qué podríamos hacer ahí para evitar daños en los valeros? Ahí te va. La única manera que hay es que te acerques lo más cercano, sin pasar entre 20 y 30 centímetros
de donde van a soldar que esté cerca, 20 30 centímetros cercano de un motor. Si no, van a pasar. Y siempre van a tener ese problema. Ahora sí que contra las leyes de la física no se puede ir. Si voy a soldar aquí y tengo un motor, prefiero que primero esté la tierra antes que mi motor. Si voy a soldar aquí y es posible retirarlo, retírenlo. Si no, van a tener siempre cosas de la bruja. Eso se los firmo, se los aseguro y eso no hay otra manera. De antemano hay un estudio precisamente de daños por paso de corriente eléctrica. ¿El daño hasta dónde puede ser? Hay momentos en que pueden dañar de esa manera los inversores. Y mágicamente ahí les va. Eso quema los motores. Truenan uno de los tidistores o lo dañan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando él quiere convertir, porque normalmente los convierte en grupos, la energía le empieza a inyectar. Y cuando los pasos muy altos, es lo que dice, el motor está súper bien cuando está en menos de 60 Hz. Empieza a trabajar y empieza a vibrar o como a brincar. No, lo que pasa es que está dañado y está inyecta y inyecta energía y está perforando hasta que revienta el aislamiento. Sobre todo el alambre magneto, aunque sea especial para alta frecuencia. Es así el daño. No hay manera. La manera más segura de hacer cualquier cosa es acercar el punto, lo más cercano al punto de soldadura. Porque si no se va a descargar. Otro ejemplo. Una vez conectaron, según en la parte más rígida de una máquina, echaron a soldar en la punta y quemaron todo el sistema de tierras de control. Todo. Por dentro todo se quemó. ¿Por qué creen? Pues porque precisamente algún campo por allí talló el aislamiento y encontró y prefirió irse en vez de todo el recorrido que tenía la máquina de descarga, se fue por los cablecitos que iban adentro de los Liquatite calibre 10-12 y la máquina se prendió. Y máquinas de control. Y eso mismo pasa cuando tienen servomotores, porque tienen servomotores, son imanes permanentes y entonces tienen una tierra para el conjunto y una tierra para el resolver o el encoder. Entonces queman el sistema de posicionamiento y cuando quieren arrancar la máquina no sabe ni qué hacer. No, gracias, ingeniero. Pues con esto del Crown me queda claro que para trabajos de soldadura, pues esto puede ocurrir. ¿Qué otro tipo de situaciones o qué otra práctica puede hacer que nos pase esto en los rodamientos, aparte de la aplicación de soldaduras cercanas al motor sin una tierra debida? Bueno, daños de este tipo eléctrico, todavía no hemos llegado a los mecánicos, lo de golpe. La otra es, ustedes han hecho en sus diferentes compañías un estudio de calidad de energía con la famosa modulación y demodulación en alta y baja frecuencia. Bueno, les voy a decir para qué es. La modulación y la demodulación en baja y en alta frecuencia, de cuando se hace un estudio de calidad de energía, es primero revisar que el fasorial no lo tenga ni atrasado ni adelantado, ya saben, lo que es la potencia. Y que estén mandándole mucha potencia reactiva nada más al motor. La segunda es revisar que no tengan armónicos. Ahí les va. Es muy común que tengamos un transformador puramente eléctrico para la instalación, pero ya saben, sale el de compras económico, el de ingeniería que no quiere batallar, y dicen, conéctate el alumbrado, conéctate las impresoras, conéctate los hubs, conéctate los controladores, conéctate los UPS. ¿Y qué creen? A las máquinas eléctricas y sobre todo aquellas que tienen variador o arrancadores de estado suave, le están metiendo cuchilladas. Y le voy a decir por qué. Porque trabajan con altas frecuencias. El balastro de nuestra lamparita, ¿qué cree que trabaja? Con puras altas frecuencias. Entonces le mete puro ruido, regresa puro ruido al transformador y a la suma
Y ustedes se van a dar cuenta porque misteriosamente se empieza a calentar el neutro. Misteriosamente, aunque no tiene nada de misterio. Segunda, los UPS o los elementos así electrónicos de la noche a la mañana de repente se apagan. Y hay que volverlos a prender. Nada más. ¿Y qué pasa? O la televisión. Se apagó y vuelven a prender. Lo que pasa es que tienen tantos armónicos, pero en cantidades brutas, que en este sentido, cuando ustedes están inyectando ondas cuadradas, acuérdense que cuando ustedes trabajan con variadores, ya no trabajan con sinusoidales naturales, trabajan con cuadradas. Esas cuadradas ya no parecen cuadradas, parecen Picassos o ahora sí que dibujos de Van Gogh, algo así, rayas. Entonces, esas inyecciones, si ustedes las demodulan en el trigger o las expanden en el tiempo, se darán cuenta cómo son subidas y bajadas. Y esas inyecciones que intenta el elemento compensar porque no le está llegando, porque acuérdense que él tiene un rango de trabajo, de un voltaje. Cuando inyecta, él no sabe si está inyectando efectivo. Entonces, ¿qué llega a hacer? Llega a ser de tan alta frecuencia para responder a la pérdida de voltaje y corriente, porque eso siempre lo tenemos que estudiar como un fasorial que perfora los aislamientos. Y entonces, de la noche a la mañana, motores teóricamente nuevos están en corto. Porque llega a ser tanto que se escapa y queman la laminación. ¿Y cómo nos damos cuenta que queman la laminación o se fueron a corto? Que de la noche a la mañana, con lo mismo que decíamos, eran motores que estaban en 25, 30 y de repente se van a 61 y se botó. Eso no puede ser. El motor por sí mismo no puede llegar a obtener esos valores a menos de que se esté comportando abriéndose el fasorial. Es la única manera. Entendámoslo así tan fácil. No es que pierda una fase, no, se está abriendo el fasorial. Y eso es muy típico. De antemano, cuando ustedes conectan mucho alumbrado LED, mucho equipo electrónico, UPS, sobre todo en la carga y en los rectificadores, la parte de la batería, es la muerte. Lo que tienen que hacer, partir esa carga, mandarla a un transformador grado electrónico con un Z, con un K de 13, un K de 20, dependiendo, y tener unos supresores de pico en su tablero de origen, para que precisamente ustedes detecten si tienen o no tienen tan altos estos armónicos. Así de sencillo. Y de veras, ¿por qué creen ustedes? Y ahorita lo tomo, esto no es magia. Ustedes y todos hemos escuchado lo que viene código red. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eh? Pues ¿qué creen? Que código red es calidad de energía, lo que regreso. La basura que regreso. Ingeniero, una pregunta. Adelante. O sea, le entiendo que, digamos, en términos de contaminación armónica, Sí. podríamos mantener, digamos, estar tranquilos con estar monitoreando la distorsión armónica sobre el voltaje. Sí. O, digamos, es necesario, digamos, el mantener el control sobre el no más del 5% de distorsión sobre el voltaje. Sí, pero ahí te va. Estaríamos dejando pasar, digamos, estos picos al no demodular y no evaluar si en realidad nuestro contenido armónico pues está presentando estas alzas durante pues ciertos ciclos de operación de las máquinas. Sí, nada más lo único que te aumentaría tu definición es que también tomaras como elemento de estudio aquello que misteriosamente te parece. ¿Qué te parece? Ahí te va. Que motores se apaguen a las 6 de la tarde, que motores se apaguen a las 8 de la noche, que motores se apaguen a un cierto proceso lógico. Ahí te va. Precisamente recuerda que cuando hacemos el famoso SAX o la parte de sincronización, técnicamente nosotros nos quedamos con una parte cero, pero es tan mínima que los equipos eléctricos no lo perciben, pero los electrónicos sí. Y entonces, cuando tenemos
puramente lo que dijiste, esa contaminación. Si es al 5% de todo tu elemento, yo te diría, pues se va a distorsionar, va a diluir en todos los componentes de tu equipo y no lo vas a detectar. Pero si ese 5%, 7% lo tienes concentrado en una máquina, lo tienes concentrado en un brazo de tu unifilar, lo tienes concentrado, tienes que atacarlo, porque se te van a estar apagando máquinas, te va a aparecer, ya sabes, la bruja, de eso de que a tal hora hace esto, a tal hora el variador arranca y rompe la cadena, o sea, brinca, o sea, pierde esa referencia en el ciclaje que está dando, que venía, no sé, por decir, a 47 revoluciones y da un trancazo que de repente sube a 63, 65 y de repente como que se apaga. Cosas como esas. Exactamente. Esa es la indicación. ¿Dónde me voy a apoyar en estas herramientas cuando yo vea que estoy teniendo un problema? O que, como yo les decía, tengo un seguimiento y ya sé que tengo ese problema. Para decirle, ¿sabes qué? Ya no puedo cargar cosas a este sistema. Porque muchas veces los ingenieros eléctricos tenemos esa discusión con los gerentes de ingeniería. Oye, pero si la subestación me dijeron, sí, pero resulta ser que lo que estamos alimentando es electrónica de control. Y lo que tú quieres alimentarle, pues son los baños, son alumbrados que pusiste. Y ya saben, y esas luces cinéticas que van a servoprocesadores para alimentar y iluminar la fuente, ¿verdad? Yo sé que a veces la fuente es más importante que los medios de producción, pero pues no trabajan así. Lo importante y lo ético de uno es acompañar a nuestro compañero de negocio, a nuestro socio, decirle, mira, yo te los balanceo, pero no tienen desbalance. Cualquiera te puede desbalancear. Le pongo una tuerca en un lugar donde está y le pongo otra tuerca a 180 grados y está balanceado. Lo voy y le soldo y te aseguro que te voy a decir que va a quedar excelentemente balanceado. Y lo que tú quieres es que se conformen. ¿Tú te acuerdas? Cuando intentaron los marinos instalar un motor en la marina, lo querían cerrar a fuerza. No, señor. Se tiene que alinear y se tiene que bajar primero perpendicular y cuadrado y irlo cerrando en la vertical y en la horizontal. De otra manera nunca vas a cerrar el motor. Pero yo realmente era concientizar en este primer punto, en ese primer tema y el tema 2, no es más que despejar esa nube y decir, entonces con análisis de vibración, ¿no voy a corregir todos mis males? No. Es una pieza muy importante, sí. La segunda pieza del proceso del TPM. Primero fue la correctiva, la preventiva y la predictiva. ¿Y por qué decimos que es la segunda? Porque si no hacemos no hace match la primera con la segunda. Y en ese momento le va a dar su valor real, que es una tercera fase. Pero si no lo juntas como parte del preventivo en tener uno, pues vamos a llegar ahora sí a ser verdaderos brujos. ¿Qué decimos? Y la gente, la mayoría de las gentes o las direcciones de mantenimiento llegan a ver si le pegan. No es que a ver si le peguen. Lo que pasa es si no se tiene aquello que se mida, no se puede llegar a aquello que se controla. Y tan sencillo como dato, yo no estoy diciendo en ningún momento que compraran el MP10 y que metieran los 5,400 equipos y además quisieran las 700 rutinas. No. Estamos partiendo de algo tan sencillo como eso, llevar un cuaderno. Pero tener precisamente ese antecedente de qué es lo que voy a atacar. Que se va a volver de un preventivo a un predictivo para hacer luego un proactivo. Que yo lo controle, que yo diga cuándo le voy a dar mantenimiento y si lo hago hoy, aguanta. Si lo hago el lunes, no llega. O viceversa, que llegue, ¿sabes qué? Ni me preocupo, le cambio el valero ya una vez que ya me duró 2 años y medio en este paro de mayo, para que así, hasta otros 2 años y medio, desquite. Exactamente, eso es el proactivo. La parte de torsión, y recordarán ustedes, a ver, ¿cuántos de ustedes tienen en sus empresas el famoso acople con la cuña chaparra? ¿Y saben que eso no se puede hacer? Y les voy a decir por qué.
Es que lo tenía con un tamaño y ahora, pues como no me queda, como la flecha es más grande, ya no le cupo el cuñero. Ahí les va. En los cuñeros y todas esas partes nos afectan como elementos dinámicos en los desbalanceos estáticos. A veces, debido a que las máquinas son muy lentas me refiero a valores a la segunda velocidad síncrona, o sea, por debajo de 1800, 1500, 1200, 1450, que es muy típica, 850. Porque en esos casos el valor de resistencia del conjunto es tanta que es capaz de absorber la falta de cuña. Ah, pero ¿qué creen? Normalmente esto no sucede cuando trabajamos en máquinas a la velocidad síncrona, 3600. Allá que le falte una cuña, que esté más larga, que esté más corta, que no tenga los mismos tornillos, que tenga tuercas diferentes, que tenga diferentes materiales, que no tenga las mismas tapas del material, no estén alineados, viceversa. Pero ahorita nada más nos estamos yendo con esos conjuntos de la parte de las fuerzas, de la desviación de los sistemas de par, o sea, en aquellos, con eso es más que suficiente. Caso concreto, tal vez para molinos y trituradores no impacte, pero para la turbina principal, tú lo tienes, te acordarás, César, que hemos tenido que balancear con 6 gramos. 6 gramos no es más que una tuerca. Y turbinas de 2 toneladas, ¿eh? No cualquier juguetito, ¿eh? En un plano. 6 gramos era la tercera parte de una tuerca del anillo de fijación. ¿Te acuerdas? 6 gramos, 10 gramos en un compresor de gas LP. Nada más era un tornillo que estaba más largo. Las posiciones de las cuñas, ¿por qué? Porque encontramos que estaba más larga. Dijimos, bueno, la compensamos, nada más la ponemos a 180 grados y que tengan el mismo peso, y le pusimos una cuña del mismo tamaño, aunque no la necesitaba, pero porque la otra era más larga. En este caso, no sé si les suenan esos problemas a ustedes o los han padecido. Las fuerzas electromagnéticas, lo que dijimos, el crown y el paso de corriente a través de los componentes eléctricos. Y también fuerzas parásitas. Fuerzas aerodinámicas, ese sí, fíjense, que es uno muy complejo, pero muy constante. Que a veces no sabemos cuántas aspas, cuántas álabes o cuántos componentes están en nuestro eje, y de repente por ahí nos aparece mágicamente una frecuencia que no es. Ejemplo, tenemos un molino de 10 martillos que gira a 1800 y nos aparece la frecuencia de 18,000. Un martillo. Nos aparece la fuerza, tenemos 1800 de 3900, 3800, que no se reparece a ninguna. Cuando tenemos una bomba que transporta material acuoso o que le llamamos de lodos. De estas que dicen bombas de trituración. La turbulencia, exactamente. ¿O qué pasa? No nos dimos cuenta y a la hora de armar la bomba pusimos la reducción tipo campana, la pusimos al revés, ¿verdad? Porque la tenemos que quitar y quedó cono hacia arriba o cono hacia abajo. O algo que es muy típico y que pasa en las industrias de procesos. A veces llevamos deflectores en la salida de los tanques cuando la alimentación es positiva y de repente pues ese deflector se desgasta, se desvía y empieza a hacernos turbulencia. Y nos aparecen por ahí mágicas revoluciones a 6 por la velocidad de la bomba, ¿no? Dices, ¿qué tengo a 6 por? Pues, las aspas. O de repente, de la noche a la mañana, nos damos cuenta que aparece por una 6 por y una 3.5 por. ¿Qué creen?
tenemos un desgaste en el plato. ¿Y por qué en el plato? Los platos de las bombas, ¿sí saben cómo se llaman? O la parte pegada a la flecha o la contraria a la descarga, se llama plato de desgaste. Entonces, ¿qué quiere? Que se tiene que desgastar. No es una pieza que sea para toda la vida. Resulta ser que se nos hace un hueco, hace turbulencia. ¿Y por qué? Pues plato de desgaste. De antemano, el plato de desgaste, ustedes lo sabrán, en los sistemas de bombeo, es uno de los elementos que más cuidado lleva cuando se arma, porque se debe de dejar la distancia entre el aspa y el plato de desgaste. Si lo pegamos más al plato de desgaste, perdemos presión. Si pegamos el plato más hacia la descarga, ganamos presión. Y eso le hacemos cuando la bomba, súbele presión a la bomba, pues a veces la tenemos muy despegada del plato de desgaste y a veces la tenemos tanto que no nos damos cuenta y nos estamos encajando el aspa. Que obviamente esa parte de fuerzas aerodinámicas también aplica a los motores, claro que aplica a los motores y muy fuertes. Los ventiladores. Normalmente hay veces que ni le ponemos ni la caja del ventilador, la tapa, hacemos turbulencia, claro, y sobre todo se da en ventiladores tipo plástico o ligeros de aluminio, empiezan a vibrar, porque no tienen bien asentada la tapa, entonces el flujo no es laminar y está todo con turbulencia. Y empiezan motores chiquitos, está vibrando.